Juan, capítulo 2, y nos quedamos en el versículo 11 y hoy vamos a ver hasta del 12 al 17. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, recuerden que Juan ha escrito el Evangelio con dos propósitos. ¿Se acuerdan de eso? Se los voy a repetir cada vez que esté acá adelante porque necesitamos ser conscientes de esto y recordarlo. Él lo ha escrito por dos propósitos y están bien claritos en Juan 20, en el 31, que dice, por estas cosas, por estas que se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que veíamos que él primeramente tiene un propósito apologético, esto es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que es 100% Dios y totalmente hombre, que se encarnó, que vino a este mundo a vivir la vida santa que nosotros jamás podríamos vivir y a morir en nuestro lugar, pero Él es Dios, y entonces a medida que vayamos avanzando en Juan, vamos a encontrar todo el tiempo a Juan el apóstol mostrándonos la divinidad de Jesús. Y también lo hizo con un propósito evangelístico. Fíjense que dice, y para que creyendo, ¿en qué? Tengáis vida en su nombre, ¿en qué? ¿En qué? ¿En quién? En Jesús, claramente, en Jesús, en que es el Hijo de Dios, en que es divino. Entonces es sumamente importante entender esto, porque al entender la deidad de Jesús podemos ser salvos. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo ahí Juan. Así que el propósito es evangelístico, para que podamos creer, para que creyendo en su nombre podamos tener vida. Así que ahí lo vemos a Juan que está diciendo esto, y este es el propósito. Y entonces podemos ver evidencias de su deidad una y otra vez. Y este pasaje forma parte de 3 evidencias que vamos a terminar de ver en próximos domingos, 3 evidencias de su divinidad. Esta es la primera y nos vamos a detener acá porque es muy rico en lo que podemos ver. Así que Juan está probando que Él es divino, que Él es el Verbo hecho carne, que Él es Dios y a la vez Él estaba con Dios, así que ahí vemos la Trinidad. Él es Dios, pero a la vez Él está con Dios, o sea, Él es distinto del Dios Padre, es otra persona, y ahí vemos la Trinidad. ¿Y en qué va a mostrar Juan esto? Bueno, a través de sus acciones, a través de sus milagros, a través de sus obras, sus palabras, y todo eso va a dar evidencia de su deidad. Y estamos al frente de un pasaje en el cual ocurre un milagro. No sé si te diste cuenta. Acabamos de leer un milagro de Jesús. ¿Te diste cuenta de eso? Yo la primera vez que lo leí, lo había pasado por alto, pero sin duda es un milagro. Es un milagro aunque no parezca, pero algo sobrenatural ocurre. Como cuando hay una resurrección o una curación, o hay una expulsión de demonios, o hay una creación de vino, como vimos en domingos anteriores. Pero esto es un milagro más sencillo, si se le pudiera decir así, está tras bambalinas, no está mostrándose, pero sí es de proporciones gigantescas, porque ahí hay un milagro, pero no impulsado por la compasión. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de que Él estaba ahí en esa boda en Canaá y venía María y le decía no hay vino, y Él va y hace este milagro y convierte el agua en vino? Veíamos que era un milagro para su familia, para sus amigos más cercanos, porque eran los conocidos que estaban en esa boda. Y veíamos que era un milagro impulsado por la compasión, por así decirlo. Pero este milagro no está impulsado por la compasión, este milagro está impulsado por la ira
santa de Dios. Es un milagro maravilloso. Es un milagro maravilloso. Aquel pasó entre los amigos, entre su familia, era sumamente íntimo, era algo que quedó ahí, que nadie lo conocía. Pero acá no es un milagro privado, acá no es un milagro para familiares y amigos, acá es un milagro en el que participan decenas de miles de personas y que están mirando y que son espectadores pero no inocentes, están ahí siendo parte de todo lo que está pasando. En medio de este drama, de este poder, hay una energía divina de este milagro. Y está ahí. Así que el milagro no es por compasión, como decíamos, sino que es por ira santa, por ira santa. Es en el comienzo del ministerio de Jesús y también lo va a hacer al final de su ministerio y lo encontramos también en Mateo 21. Son 2 veces que Jesús va a limpiar el templo, y lo va a hacer ahora, y lo está mostrando Juan, y lo va a hacer en Mateo 21 al final, en la última Pascua. Y entre medio tenemos otra Pascua más, tenemos esta Pascua en donde Él va al templo, tenemos otra más que está en Juan 6, y luego tenemos la de Juan 11, que es la última Pascua en la que Él está y es en la que Él muere. Así que vemos cómo Él está limpiando, y lo va a hacer al final de su ministerio también, porque la gente no le hacía caso, porque la gente no creía en Él, porque la gente seguía pecando, y lo va a volver a hacer. Así que fíjense que acá estamos ante este milagro que está propulsado por la ira santa de Dios, por la ira santa de Cristo, y es un anticipo sin duda de un juicio futuro. Es un juicio que vendría sobre Jerusalén temporalmente, y es un juicio que se convertirá en una realidad para siempre ante el trono de Dios, en el juicio del gran trono blanco, allá, al final de Apocalipsis, si se acuerdan, ahí vendrá juicio sobre toda nación. Y ahí está Jesús, Y ahora necesitamos construir un poquito de escenario. Cuando estábamos en la boda de Caná, simplemente teníamos que entender lo que era una boda, y no había nada más alrededor que necesitamos entender para poder entender el pasaje. Pero acá, sin duda, hay un escenario muy fuerte, hay un escenario que necesitamos entender, y es que estamos en el templo de Jerusalén, en el centro, en la capital de la nación de Israel, en este momento Judea, una provincia de los romanos. Entonces necesitamos un poquito entender esto. Hay un historiador, Josefo, que es un historiador del primer siglo, que dice que debe haber habido hasta 250.000 sacrificios de animales ofrecidos en la Pascua. Si ustedes se acuerdan, en la Pascua se sacrificaban los corderos, ¿sí? Josefo dice que él estima que había 250.000 de animales sacrificados en ese día. Bastante, ¿no? Bastante. Ahora, el Señor está acá y nos devuelve a un pasaje muy conocido en Isaías, que dice lo siguiente, si me acompañan, Isaías 1:11, se lo voy a leer en NTV. Dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa hermosura? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día del descanso, de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Cuando hagan sus muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados.
Fuertes palabras dichas en un tiempo en el cual venía juicio sobre una Judá que era idólatra y que seguía haciendo como con Dios, seguía haciendo con Baal y con otros más. Y entonces su corazón estaba muy lejos de ser un adorador sincero de Dios. Y entonces Isaías está ahí, está mostrándoles su pecado y ellos son duros de cerviz, no quieren arrepentirse y por eso va a venir el juicio de Babilonia sobre ellos y van a ser deportados. Y acá es básicamente lo mismo. Está pasando lo mismo. Este mensaje podría haber sido el que Jesús podría haber dicho cuando entró al templo ese día. Y es exactamente el mismo problema. Es el antiguo problema de la hipocresía en el corazón de Israel, una religión falsa, una adoración superficial. Y esto de verdad enfurece a Jesús porque es irreverente, porque es blasfemo, porque no quieren arrepentirse, porque lo hacen sabiendo que está mal y siguen así. En Amós 5:23, hablándole a Israel, al reino del norte, dice el Señor: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Y es un pasaje apropiado. Es un pasaje apropiado no solamente para esto, sino también para la cena, Porque hoy nos acercamos a la mesa del Señor y sabemos lo que podemos saber por estos pasajes, lo que el Señor está sintiendo, lo que el Señor siente hoy, aquí y ahora, exactamente como lo hizo en los días de Isaías, como lo hizo en los días de Jesús. ¿Acerca de qué? Y acerca de la falsa adoración, de la adoración superficial, de la hipocresía en nuestros corazones. Fíjense que lo que dice en el versículo 12. Dice: después de esto descendieron a Capernaum. Salimos de la boda y dice: después de esto descendieron a Capernaum. Eso es a unos 26 kilómetros, como de acá a Montecristo, unos 26 kilómetros de Nazaret. ¿Y quiénes fueron? Él y su madre y sus hermanas y sus discípulos. Así que luego del milagro de las bodas, ellos se fueron allá y dice, estuvieron allí no muchos días, y no muchos días porque se venía la Pascua. Así que van hacia Capernaum y luego el Señor va a ir todos juntos seguramente María también, seguramente todos los de la familia, porque era anualmente que ellos iban a la Pascua en Jerusalén. Eso era un mandato del Señor. Y así que ellos van a Capernaum, están ahí un tiempito corto y luego van a Jerusalén. Y estaba, dice el 13, cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Así que Jesús viene a Jerusalén y esta fiesta de Pascua es la fiesta primera que se da a los 14 días del mes, creo que es el mes primero. Y luego de eso tenemos otra fiesta que es la de los panes sin levadura, que va a durar unos 7 días más. Así que toda esta gente va para allá, Jesús va para allá con sus discípulos, que en este momento eran pocos y lo siguen. Y entonces él se va para allá, se emprende el viaje. Y pensaban esto de qué es la Pascua. Bueno, un poquito para hacer una reseña para aquellos que no se acuerdan. La Pascua comienza, o el inicio de la Pascua comienza cuando allá estábamos en Egipto, Israel era cautivo y entonces en la 10ª plaga viene ¿quién? Ayúdenme. ¿Cuál era la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Pasaba el ángel de Jehová matando a todo primogénito de toda casa en la cual no había ¿qué? La sangre. ¿De qué? De corderos, muy bien. Y eso tenían que pintarlo en los dinteles, en los marcos de la puerta de afuera. Ellos tenían que pasar con una escobilla la sangre. Habían matado al corderito. El corderito tenía que reunir ciertos requisitos.
y ellos habían matado al corderito y con la sangre del cordero tenían que pintar los marcos de la puerta. Y así el ángel de Jehová sabía que habían obedecido a Dios y por lo tanto pasaba de largo. Y eso significa la Pascua, pasar por alto. Pasar por alto. Y eso es lo que pasa en ese momento. Entonces, esto sin duda que era un símbolo del Mesías, ¿verdad? Era un símbolo del Mesías. El cordero muerto y cuyos corazones de las personas son pintados con esa sangre. Por ellos pasa el ángel de Jehová y pasa por alto sus pecados. Y de eso se trata la Pascua. Es el símbolo del Mesías, de Jesús. Aquel que iba a morir en la cruz, del cual hemos cantado recién. Aquel que proporciona libertad del juicio divino. Del juicio divino. Así que ya ahí estamos en Éxodo 12, en donde esto ocurre, ellos salen y luego en Éxodo 23 Dios va a ordenar que guarden esa Pascua todos los años, ¿sí? Junto a otras festividades más que les marca, pero esta es la primera y sin duda que es la más importante. Y vemos acá a Jesús yendo a la Pascua. Él, el Cordero, él siendo Dios, no teniendo ningún pecado, porque iban a la Pascua para sacrificar ¿qué? El Cordero. En este caso ya no pintaban, en este caso iban y ofrecían. La sangre era derramada ¿sobre qué? A ver si me ayudan. ¿Sobre qué era derramada la sangre? Sobre el altar. Sobre el altar, para expiación de los pecados, sobre una vez al año, uno solo de los sumos sacerdotes ingresaba al lugar santísimo y ahí derramaba sobre la tapa del propiciatorio, derramaba la sangre de este cordero que expiaba los pecados del pueblo. Y cada uno llevaba su cordero para expiación de pecados. Cada uno debía llevar su ofrenda al Señor. Y el Señor no tenía nada para confesar. Él era santo y sin embargo Él era sumamente obediente a todo. Él siempre fue obediente a la palabra de Dios. Él siempre fue obediente a todo lo que decía el Antiguo Testamento. Cumplió toda justicia, dice la Escritura. Así que Él obedeció todo lo que era moral en la ley de Dios. Obedeció lo religioso de la ley de Dios. Obedeció lo ceremonial de la ley de Dios. Todo lo práctico, todo lo que fue escrito por Dios y prescripto para el pueblo de Israel, todo eso hizo el Señor. Así que siempre así lo hizo. Y vino a la Pascua como debe haber venido muchísimas veces. Y su ministerio comienza, fíjense, en la Pascua y termina en una Pascua. Y no es casualidad. Y en la primera y en la última Él va a hacer lo mismo, como recién decía. Él va a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque había hipocresía en la adoración. Y Él limpia el templo para iniciar su ministerio. Él limpia el templo para finalizar su ministerio. Y Él se convierte en este Cordero Pascual que va a quitar el pecado del mundo. Y vemos que Él siempre guardaba la Pascua. Todos los años de su vida, desde los 12 años, vemos que Él ha ido todos los años a Jerusalén a la Pascua. Y nos recordamos cuando en Lucas vemos ese momento en donde el Señor se separa de la familia, ¿se acuerdan? Y se queda en el templo haciéndole preguntas a los líderes de ese momento. Los líderes se maravillaban de las preguntas que hacía este chico de 12 años. Y entonces María se pone como loca porque no lo encuentra entre medio de la multitud que volvía del peregrinaje. Y entonces se van a buscarlo, lo encuentran ahí en el templo, ¿se acuerdan? Y entonces les dice que... ¿Qué les dice? En los negocios de su padre tengo que estar. Y eso es un anticipo solamente, pero así todos los años Él había estado ahí. Pero ahora es distinto. Él por primera vez se está acercando al templo en la Pascua en su ministerio mesiánico. Él está haciendo los negocios de su padre ahora. Ya está separado de su familia, ahora ha iniciado este proceso que va a culminar con Él en la cruz. Y Él va y está allá y dice en el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes
y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Así que ahí lo vemos que él entra al templo. Manu, ayúdame con las imágenes. Él entra al templo, yo traje un par de imágenes para poder graficarles cómo sería el templo. Aguántame, no me pases. Fíjense, este es un plano de diseño de lo que sería el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, ¿sí? Lo que sería el templo en sí, y luego el altar tenemos, y la parte de acá que se llama el atrio de las mujeres, y bueno, todo un montón de otras cosas más. Pero no me gustaba tanto esto, así que les traje uno más bonito. Pásamelo un poco. Así debe haber sido estimativamente, nadie sabe porque nadie le sacó una foto, pero estimativamente era precioso este templo. Este templo reconstruido por Zorobabel, ¿se acuerdan? Cuando vuelve a Jerusalén de la cautividad babilónica, en ese momento eran los persas, ¿se acuerdan de la historia con Esther, de la historia de Zorobabel, de la historia de Nehemías, Esdras? Todos ellos son parte de esta reconstrucción y del templo, y ellos vuelven ahí, y vuelven a hacer el templo y vuelven a poder ofrendar y a poder compartir la Pascua, a poder cumplir con las ordenanzas del Señor. Y entonces luego de eso sigue el tiempo, pasa el tiempo, el periodo intertestamentario, y nos encontramos en un tiempo en donde Herodes que era, creo que era nacido, tenía algo que ver con los judíos, Herodes el Grande, aquel que manda matar a Jesús cuando tenía sus 2 años, ese Herodes es aquel que le va haciendo reformas al templo hasta dejarlo en un esplendor maravilloso. Para el judío era fantástico ver el templo. Era una cosa que llamaba turistas. Peregrinos de otras partes venían a mirar el templo porque era algo digno de verse. Entonces, acá estamos, este es el escenario. Acá estamos de pronto en donde Jesús entra. Probablemente tenía muchas más personas de las que podemos ver ahí, muchas más. Pero acá está entrando el Señor, acá está entrando. Ahora, ¿cuántas personas había? Bueno, un poquito para que podamos entender el escenario. Se estima, porque nadie sabe bien, pero se estima aproximadamente en números bastante reservados, podríamos decir, bastante suavecitos, que había aproximadamente unas 300.000 personas que vivían en Jerusalén. 300.000 personas que vivían en Jerusalén. Pero cuando llegaba la Pascua, imagínense, de todo el imperio romano venían a Jerusalén. Así que, ¿cuántas personas pueden haber habido? Bueno, se estima que aproximadamente 1 millón de personas había en ese momento en Jerusalén. 1 millón. De 300.000 a 1 millón había pasado la gente que andaba dando vueltas. Así que imagínense que cada habitación de cada posada, cada habitación que no era una habitación, pero que se podía convertir en una habitación, se ocupaba ese día y se ocupaba los días siguientes para la fiesta de los panes. Así que todo estaba lleno, todo estaba lleno. No había ninguna posada que no hubiera quedado llena. Y esta población estaba cuadruplicada a lo que era normalmente. Así que, no solamente eso, porque podríamos decir, bueno, yo trataba de pensar en algo como para que nos lo imaginemos. Imagínense a Carlos Paz, por ejemplo, en plena temporada. ¿Vieron cuando se llena? Bueno, algo así. Pero es distinto en este caso, porque en Carlos Paz tenés mucho río en donde se puede acumular la gente. Pero acá existía un lugar a donde iban todos. Un solo lugar. El templo. Ahí era donde iban a ir todos. Venían viajando kilómetros, miles de kilómetros quizás, para ir a un solo lugar que tenía que recibir a 1 millón de personas ese día. Entonces, era impresionante lo que tenía que recibir ese lugar. Y por lo tanto, quizás sea real lo que decía Josefo de los 250.000 ofrendas o sacrificios ese día. ¿Ibas a decir algo, bueno? Imagínense yendo a Jesús María. ¿Yendo? Con todos los locales, los comercios, hacia la doma. Claro, hacia la doma. Bien, bien, está bueno el ejemplo. Imagínense la doma, pero en su máximo esplendor, lleno de gente, un hormiguero. Y encima de todo esto, los sacrificios no se podían hacer en cualquier momento del día. Tenían que hacerse entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. ¿Sí? Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde era el último
en la última hora del día, o sea, se acababa el día, así que tenía que hacerse antes que se acabara el día durante 3 horas. Imagínense que tienen que sacrificar a 250.000 corderitos o lo que sea. Era algo tremendo. Es más, lo más seguro es que hayan arrancado antes de esa hora a sacrificar, porque si no, no llegaban. Y acá estamos. De pronto tenemos toda esta gente reunida que va al templo y de pronto, poneme la siguiente. De pronto tenemos gente que se ha metido también, o sea que tenía animales. Probablemente ustedes, si fueran por ejemplo de Roma, son un judío en Roma y tienen que viajar a pie o en carro a Jerusalén, se van a llevar, probablemente estén, no sé, 15 días, 20 días arriba de un carro para poder llegar. Lo más probable era que no llevaras tu oveja en ese momento. Lo más probable es que fueras hasta Jerusalén y ahí compraras una oveja. Ahora, no podía ser cualquier cordero. Recuerden que tenía que cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos estaban en la palabra. Pero además, los sumos sacerdotes se avivaron y dijeron, bueno, además de los requisitos normales, nosotros le vamos a adicionar un par. ¿Para qué? Y porque nos conviene. Porque si vienen de tan lejos y vienen con sus animales, nos quedamos sin negocio. Pero si yo les crío los animales perfectos que yo apruebo, entonces todos me compran a mí. Y entonces empezaron a hacer este negocio y probablemente todos los animales y toda la gente que vendía estaba lejos de acá. Pero con el sumo sacerdote metido en el medio del negocio, seguramente les dio permiso para estar acá, en este que se llama el patio de los gentiles, más cerquita del templo. Así que imagínense todo esto acabamos de ver ahí. Ahora estamos por fuera, esto se llama el patio de los gentiles. Los gentiles no podían pasar de esta línea. Ellos no podían atravesar eso, solamente el judío podía pasar. Así que si vos eras un turista o alguien que venías de algún lado, podías llegar hasta ahí, admirar y volverte, pero no te dejaban pasar de ahí. Y de pronto ahí estaban todos. Imagínense, todas estas personas, estamos hablando de que había decenas de miles de personas metidas en algún momento del día ahí. Y también, además de eso, teníamos bueyes, teníamos los corderos, teníamos las palomas. Gente que estaba metida ahí. Entonces, el sumo sacerdote seguramente los había metido ahí, al punto de que algunos fueron llamados bazares de Anás. ¿Se acuerdan de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en ese tiempo, en el tiempo de Jesús? Bueno, algunos de esos lugares se llamaban bazares de Anás. Imagínense cómo estaba metido el sumo sacerdote en eso. Y entonces, acá cuando entras, no solamente tenés esta enorme masa de gente yendo y viniendo, sino que esta gente está yendo y viniendo para hablar con Dios, para orar, está viniendo a alabar a Dios, está viniendo a adorar a Dios, está viniendo a ver el templo como algún turista. Y en algún momento del día, como decía, debe haber habido entre 20 y 50.000 personas metidas ahí. Toda esa gente estaba entre medio de bueyes, ovejas, palomas, lo que significaba que había bueyes, ovejas y palomas ahí, y había cambistas también sentados en las mesas. Ahora me preguntarán por qué razón había cambistas, por qué razón había esta gente. Bueno, un poquito ya lo dije, pero básicamente ese era el negocio del sumo sacerdote. Entonces, si él rechazaba los animales que traía la gente, sí o sí lo tenía que comprar ahí. Ahora, ellos no le vendían a un precio normal. Ellos tenían un monopolio en sus manos. Entonces, ¿a cuánto le vendían? Y bueno, vendían muy caro. Al punto que era un robo. Literalmente, era un robo. Hay gente que escribe eso. Y no solamente eso, sino que además, si eras mayor de 20 años, tenías la obligación de dar el impuesto al templo. Entonces tenías que venir a ofrendar tu impuesto en el templo. Por lo tanto, tenías que poner la plata, ¿sí? Entonces la gente venía con plata a ponerla, plata, ¿sí? Monedas de plata. Ahora, ellos no recibían cualquier moneda de plata. Ellos recibían una cierta moneda de plata que era la de uso corriente en Israel y en Tiro, que eran plata mucho más pura y qué sé yo. Entonces, si vos venías de otro lado, tenías que sí o sí cambiar tus monedas
por monedas de Israel, sí o sí, para poder entregar la ofrenda. Ahí había otro negocio, porque ellos no solamente cambiaban, sino que hacían un negocio con eso. Y no era un negocio del 1 o el 2%. Ellos sacaban una tajada de hasta el 12% en un intercambio. Así que imagínense cómo empobrecían a la gente y cómo lastimaban a la gente que venía a querer adorar a Dios y se encontraba con todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor Jesús, también en Mateo 21, cuando vuelve a hacer esto, le dice, vosotros la habéis hecho a la casa de Dios cueva de ladrones. Y Él lo estaba diciendo en serio, Él lo estaba diciendo porque realmente eran unos ladrones. Realmente eran unos ladrones, estaban metidos adentro cuando no debía ser, y además había todo un negociado por dentro para sacar dinero de ahí, y estaba metido hasta el sumo sacerdote. A todo esto tenemos que, para completar el escenario, meter a los guardias. Había alrededor de 150 guardias del templo, que eran judíos, que eran del sumo sacerdote guardando la paz en el templo. Pero además había aproximadamente unos 150 más que eran de Roma. Si se acuerdan, siempre había mucho, venimos del periodo intertestamentario donde los macabeos se revolucionan y siempre hay una guerra en constante con los romanos. Entonces los romanos han armado lo que se llama el fuerte de la Antonina, está al lado del templo. Está al lado del templo. La fortaleza, Antonia. Fortaleza Antonia está al lado del templo y era alta. ¿Alta para qué? Para poder cuidar todo lo que pasaba en este lugar. En este lugar pasaban muchas cosas, había muchas revueltas. No era algo raro. Entonces estaban atentos los romanos, porque si se empezaba a dar una revuelta, ellos largaban los soldados, 200, 300, 600, 1000, lo que hiciera falta, para poder cubrir a toda esa gente que quizás estaba peleando o algo. Y ahí tenemos lo que está pasando. Se suponía que la gente iba a adorar, que iba a orar, que iba a agradar a Dios, pero sin embargo a veces no pasaba. Y Jesús ve todo esto, ve la venta de animales para el sacrificio, ve el cambio de dinero y ve que han contaminado totalmente la casa de Dios. Y sus corazones son los mismos que los corazones de las personas a quienes escribió Isaías, a quienes escribió también Amós. Y en vez de ser un lugar de arrepentimiento, un lugar de reverencia, un lugar de humildad, es un lugar caótico, es un mercado. Hay un comercio abusivo, hay una corrupción que marca el lugar. Y entonces nada enfurece más a Jesús con santa ira y furia también que esto, que la irreverencia, que el estar pecando y no importarles. Entonces hace su acción más severa que podemos encontrar en los evangelios, y lo hace 2 veces en su vida. Todo el resto del tiempo vemos compasión, vemos misericordia del Señor, pero acá vemos furia divina, una furia divina. Y estas son las cosas más severas que Jesús hizo en toda su vida y fueron hechas por una adoración hipócrita. Y los judíos esperaban el Mesías, que el Mesías viniera y atacara a los gentiles. Y sin embargo el Mesías vino y los atacó a ellos. El Mesías los atacó en su mejor momento, los atacó en medio de su adoración, en su punto más culminante, en la Pascua, en el templo, en el momento más preciado de ellos. Ellos esperaban un conquistador, guerrero, que les daba seguridad, pero que vendría a matar a las naciones que los habían maltratado, que los habían esclavizado, y sin embargo el Señor les envía un mensaje de que el juicio viene sobre ellos, no sobre sus enemigos. Así que acá vemos a Jesús, que vio todo esto, vemos el escenario en el cual estamos, vemos cómo actúa el Señor, y dice el versículo 15, haciendo un azote de cuerdas. Un azote de cuerdas debe haber sido que
había cuerdas tiradas, seguramente. Tantos animales necesitaban estar atados, necesitaban estar en corrales de alguna forma, así que seguramente había muchas cuerdas tiradas en todos lados. Y entonces quizás algún retazo y algo otro y otro y otro, y entonces empieza a armar este azote, este látigo. Y no parece una gran arma para desafiar a miles y miles de personas, a 10.000 en realidad, a 50.000 personas quizás. Y seguramente si alguien se levanta y empieza a latigar, haya muchas razones para ponerse en contra de esa persona y resistirse. Así que a todo esto recuerden que Jesús está iniciando su ministerio. Nadie lo conoce, nadie sabe de Jesús. Él simplemente ha hecho un milagro para familiares y amigos cercanos. Nadie lo conoce en Jerusalén, nadie espera nada de él. Él es un hombre más. Quizás su ropa lo delata de que es un Galileo, pero nada más. Él es un desconocido. Es un desconocido que se levanta, arma un látigo y empieza a sacar a la gente. Y desata en ese momento un poder milagroso. Ahora, no hay explicación para lo que hizo. Les armé el escenario. En ese escenario no hay explicación para lo que hizo. Imagínense una persona que comienza con un látigo a decir, váyanse todos. Y sin embargo, el momento exacto está en que echó fuera del templo a todos. Echó fuera del templo a todos. Ahora, no hay relámpagos acá, no hay truenos, no hay ángeles, no hay trompetas. Él simplemente los expulsó a todos. Solo un acto de poder inimaginable podría haber hecho eso. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, puede haber sido algo parecido a lo que sucedió en Galilea cuando lo intentan matar y desaparece. ¿Se acuerdan de esa historia? Lo intentan matar, lo buscan y él desaparece en medio de la multitud y desaparece. Y quizás haya sido algo parecido, pero al revés. Él está en medio y ellos se van. Los animales se van. Fíjense que dice que los animales se van. Todas las personas con las palomas agarran sus jaulas y se van. Empieza a dar vuelta todas las mesas de los cambistas, empieza a tirar las monedas al suelo. Se apresuran a conseguir todo lo que puede la gente y empiezan a evacuar el lugar de una manera tan ordenada que ni siquiera tenemos noticias de que los romanos soltaran una guarnición contra la multitud. No tenemos instrucciones en las escrituras que indiquen que alguien resultó herido. No hay nada de eso acá. Jesús no hizo daño a la gente. Él atacó el sistema. Los comerciantes seguramente querrían detenerlo. Estaba yendo en contra de su comercio. La policía del templo se sentiría completamente responsable de detener a esa persona que estaba haciendo eso. La multitud querría detenerlo también. Hubiera sido fácil que viniera un tipo medio grandote, lo agarrara por atrás y le dijera, che, está tratando, ¿qué está haciendo, maestro? Y lo agarraban entre 2 o 3 y lo sacaban. Tenía un pequeño látigo en la mano, nada más. Y le hubieran dicho, che, saquémoslo. Y ya está. Pero eso no pasa, no pasa. Es un poder milagroso. No pasa. Este es un control de multitudes. Es algo que no tiene una explicación humana. Va de este milagro familiar muy privado a este milagro público masivo en el que participan decenas de miles de personas y nadie puede hacer nada. Nada. Fuerza divina en todo su esplendor, mostrada, exhibida, mientras la gente persigue frenéticamente a sus bestias, a sus animales, y están ahí tratando, y los cambistas están levantando monedas, pero todos se van en paz. Todos son completamente obedientes. Y esto es una vista previa, sin duda, del poder que Jesús tiene para juzgar. El poder ineludible de su juicio. Escucha bien. Han contaminado la casa de mi padre, dice. Han corrompido la casa de mi padre. Este es el Hijo leal de Dios.
y ante todo es leal a su Padre. Y lo hará en gran escala en su segunda venida. En su segunda venida va a ser distinto. Acá no hubo muerte, pero en su segunda venida sí va a haber muerte. En Apocalipsis dice que una espada saldrá de su boca y habrá matanza como el mundo nunca la ha visto. Y así que lo tenemos acá, Jesús. Fíjense lo que dice el 16. Y dijo a los que venían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Así que mi Padre está siendo deshonrado por lo que están haciendo. Mi Padre, una declaración que ningún judío usaría. Ningún judío se atrevería a decir que es hijo de Dios de esa forma. Decían que eran hijo de Abraham, pero hijo de Dios era hacerse igual a Dios. De hecho, eso es lo que lo lleva a Jesús a la cruz. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces él dice: esta es mi autoridad. Esta es mi autoridad. Yo soy uno con Dios y están profanando a Dios. Ahora, ¿alguna vez sucedió algo parecido? Bueno, recién mencionaba que era algo bastante común. Y de hecho hay una persona que escribe sobre esto y dice que esos incidentes no eran inusuales en el templo. En particular hay uno que me gusta. Dice: hay una vez en que el sumo sacerdote estaba en el templo en uno de estos eventos y los judíos estaban muy descontentos con el sumo sacerdote. Qué raro. Y entonces empezaron a arrojarle limones, machacando al sumo sacerdote con limones. Desató el sumo sacerdote a sus mercenarios privados y a su ejército de mercenarios y, según el registro, escuchen bien, mató a miles de personas en el patio por arrojar limones al sumo sacerdote. Y eso está bastante lejos de lo que hace nuestro Señor. Él no mata a nadie, pero sí hace mucho más que lanzarle limones al sumo sacerdote, porque no le agrada al sumo sacerdote. Él pronuncia juicio sobre todo el sistema religioso, sacerdotes y personas. Dice el 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, debemos recordar quiénes son los discípulos. Son estas personas que eran realmente creyentes del Antiguo Testamento, o sea, personas que conocían el Antiguo Testamento, seguidores probablemente de Juan el Bautista, preparándose para la llegada del Mesías, que era lo que hacía Juan. Y cuando Juan les dice sigan a Cristo, ellos lo siguen y por eso están ahí con Él. Y entonces han estado con Él por algún tiempo, al menos una semana. ¿Se acuerdan que veíamos que había una semana desde que Andrés y Juan empiezan a seguirlo hasta que estamos en las bodas de Caná? Y entonces luego de eso pasan un tiempo en Capernaum, algunos días, así que eso es lo que han estado con Él. Y esta gente conoce el Antiguo Testamento, y cuando ven a Jesús hacer esto se recuerdan de un versículo del Salmo 69:9. Ese versículo: el celo de tu casa me consume. Y ellos conocen ese pasaje, conocen el Salmo 69, que fue escrito por David, y que David estaba llamando a la gente a una adoración verdadera. Esto es lo que estaba haciendo en el Salmo 69 David, lo mismo que está haciendo Jesús, llamando a una adoración verdadera. Y él estaba recibiendo una resistencia y un odio y una hostilidad por hacer eso. Y la gente estaba en la misma condición que en el tiempo de Jesús, pero David estaba haciendo todo lo posible por llamarlos de vuelta a la adoración fiel, a la fidelidad. Y David dice: me están tratando, me odian. Y luego dice en el versículo 9: el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Tengo que hacer lo que hago porque siento dolor cuando sos deshonrado, Señor. Eso era lo que estaba diciendo David. Es lo que significa el celo de la casa que lo consume. Los reproches que caen sobre Dios caen sobre Él. Cuando alguien critica a Dios, cuando alguien lo deshonra, Él siente el dolor. Y por cierto, también esto es
así nos damos cuenta de que somos espiritualmente maduros. Cuando Dios es deshonrado y nosotros sentimos ese dolor. Nos damos cuenta de que hemos crecido. Así que cuando Dios es deshonrado, yo siento el dolor. Y eso es lo que estaba pasando en el corazón de David. Eso era lo que estaba viviendo. Y entonces él ve a Dios deshonrado y él siente dolor. Y Jesús está haciendo lo mismo. Y ese salmo es mesiánico en ese sentido. Así que acá está Jesús actuando como David, de la misma devoción a la gloria de Dios y el honor de su casa y su reverencia. Y Jesús sintió el dolor mucho más que David. Y David parecía no poder hacer nada al respecto. Pero Jesús es distinto. Y es el mismo principio. Dios debe ser glorificado. Y Él no estaba siendo allí glorificado. Y Jesús básicamente declara que todo es irreverente, todo es blasfemo, todo se hace sin arrepentimiento. Y eso es lo que están recordando los discípulos en el momento en que ven a Jesús hacer eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, no hay templo en este tiempo. No hay templo. Pásame a la siguiente. No hay templo hoy. Esta majestad no es visible, está destruida. No hay templo como la casa de Dios, ¿o sí? Claro que sí. Hay templo hoy en día. Pero no es ese templo. Somos nosotros el templo. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, y sigue el pasaje. Y es hora, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Lo hemos visto. Nosotros, la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Él habita en su iglesia. Y es hora de que el juicio comience aquí, dice 1 Pedro. Y aquí es donde nos enfrentamos a eso. Justo en la mesa del Señor. En la mesa del Señor nos enfrentamos a eso. ¿Por qué digo eso? Bien, en 1 Corintios 11, cuando Pablo está instituyendo la cena del Señor, algo que el Señor hace con sus discípulos, y luego Pablo dice, esto es lo que tienen que hacer también ustedes siempre, y dice en el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso es aterrador, si venimos de una manera indigna, celebrando la muerte de Cristo por el pecado, mientras me aferro al pecado. Si vengo de una manera hipócrita, si soy culpable, dice que soy culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y sigue diciendo el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, el juicio comienza por la iglesia. El juicio comienza en la casa de Dios. Es ahí donde comienza. Si nos juzgamos a nosotros mismos, dice, no seremos juzgados. La mesa del Señor se convierte en este punto en nuestro juicio personal inicial. Escucha esto. La vemos de muchas formas a la mesa del Señor, pero esto es importante. Es nuestro juicio personal inicial. Cuando somos juzgados, dice Pablo, somos disciplinados por el Señor y no condenados con el mundo. Ahora, no hay condenación para los que están en Cristo, eso está claro. Pero este es un juicio que trae disciplina del Señor a nuestras vidas. Así que, si nos examinamos a nosotros mismos y venimos de una manera digna, entonces no hay más juicio. Ese juicio es el juicio final.
Si te examinas a vos mismo y te encontrás pecador, realmente te arrepentís de eso, entonces no va a haber disciplina del Señor. Pero si tomás y comes del pan sin importar lo que estás haciendo, sin que te importe mucho el Señor, entonces Dios trae disciplina a tu vida. Y es por eso que venimos a la mesa del Señor también. Es por eso que nos acercamos. Y nos acercamos para ser juzgados por nosotros mismos. Cuando venimos a esta mesa, le estamos diciendo al Señor, estoy expuesto en este punto a tu juicio si no me examino mi corazón propio y confieso honestamente mi propio pecado. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si hoy el Señor apareciera acá? ¿Haría lo mismo que hizo en su momento, allá en Jerusalén? ¿Encontraría hipocresía, adoración hipócrita? Simplemente porque es domingo voy y me junto con estas personas. Más allá de lo que escucho, el domingo soy santo, pero el resto de mis días no. Y sabemos que el Señor está acá. Y sabemos que va a juzgar a aquellos que no se examinen a sí mismos y se arrepientan. Así que te invito a que lo hagas en este tiempo. A que puedas mirar en tu corazón si hay adoración hipócrita, como veíamos que había cuando el Señor va al templo. Y si lo hay en algún punto, que puedas arrepentirte y pedir perdón. Y que puedas participar examinando tu corazón para no ser disciplinado por el Señor. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo en el cual pasamos en tu palabra y la desglosamos. Y Señor, qué rica y profunda que es. Y te agradecemos por eso. Padre, gracias por todas las enseñanzas que podamos tener de ella. Y vemos cómo el Señor Jesús se incendió de ira santa por la hipocresía de esas personas al decir que te adoraban. Y realmente no queremos parecernos en nada de esas personas, pero lamentablemente muchas veces somos así, Señor. Y por eso te pedimos perdón. En este tiempo de la cena que vamos a tener, te rogamos para que podamos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra fe, examinar si estamos realmente siendo hipócritas con vos o no. Y también que pueda nacer este fuego que tenía David, que tenía Cristo en nosotros, en ver la deshonra y que le duela también a Él, como te duele a vos. Que nos doliera a nosotros en el corazón cuando alguien te deshonra, cuando alguien habla mal de vos. Cuando nosotros pecamos y te estamos deshonrando, que nos doliera profundamente. Señor, te rogamos en este tiempo para que tu nombre sea exaltado de la manera que vos querés. Que sea glorificado como vos decís que tiene que ser. Y nos pedís honestidad, y nos pedís arrepentimiento, y nos pedís conversión, cambio, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo, al estar moviéndonos a esto, también pueda seguir obrando en nosotros todos los días, no solamente un domingo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.